Juan Pablo, ¿tú también tienes esta perspectiva? Sí, yo también creo que los IPTs evidentemente son, por decir así, la tarjeta técnica, ¿no?, del fármaco en cuanto a la indicación, pero que después hay criterios de eficiencia y de seguridad que tiene que aplicar cada comisión de farmacia, ¿no? Y yo creo que el modelo que Patricia ha descrito para la Comunidad Valenciana, yo creo que en líneas generales, sin entrar a los detalles, que me imagino que serán muy cambiables según las circunstancias, pero yo creo que es un buen modelo. Es decir, yo creo, como decía antes, directamente, ¿te gustaría que te lo aplicaran? Que al final es esto... A mí me gustaría que hubiese una estructura que coordinase las comisiones de farmacia de cada hospital. Es decir, lo que decimos, para que nos den un marco amplio en el que esas comisiones se muevan, ¿no? Lo que no puede ser es que entre un paciente vamos a poner un hipotético paciente que esté en una misma situación clínica, con unos mismos criterios, y que uno está en el hospital A y otro está en el hospital B, y que por un criterio, no, digamos, de diferencia de aplicación, ¿no?, en una comisión de farmacia se admite el tratamiento y a otro no. Yo creo que eso es lo que no debería ser, porque evidentemente siempre, si el gestor, el microgestor, es el que tiene que valorar digamos, el coste-efectividad, tenemos un riesgo, porque cada hospital puede estar en una situación muy distinta y puede tener circunstancias concretas que yo creo que no deben afectar, como digo, al paciente en el conjunto, ¿no? Yo creo que ese marco amplio de aplicación de los fármacos debe de estar, debe venir desde arriba, y después debe haber un marco más local en el que efectivamente se vean los criterios técnicos. Y decía, es verdad que la evaluación, y una cosa, hablamos mucho de cuando se implantan tratamientos, pero muchas veces tiene que haber criterios de retirada de tratamientos también, que eso muchas veces deben ser las comisiones de farmacia del hospital o del centro el que lo siga, ¿no? Pero la impresión que también me da, parece que estamos llegando a otro quórum, que es que en esta parte centralizada, sí, pero para coste-efectividad, criterios técnicos que se queden en cada hospital, ¿no?, en las comisiones locales. En cualquier caso, hemos hablado desde el principio que esto, cuando surgen estos asuntos, estos temas, esto de la centralización, ¿no?, siempre tiene que ver con el problema de la equidad. ¿Creéis que estas soluciones, este planteamiento que, por ejemplo, tú has comentado, va a solucionar los problemas de equidad que hay entre centros dentro de las comunidades autónomas, o va a ser necesario dar más pasos adelante, Patricia? Yo, como he manifestado antes, nosotros no hablamos de centralización, sino que hablamos de red, hablamos de trabajo en equipo. No obstante, consideramos que sí que hace falta más pasos, porque la planificación sanitaria en esto, y yendo un poco al argumento que inicialmente hemos hablado, es totalmente necesaria. No es necesario tratar a todos los pacientes de todas las patologías en todos los hospitales. Y esto, para eso ya existen desde hace mucho tiempo y están regladas a nivel hasta incluso estatal, los CESURES y las unidades de referencia, que establecen unos criterios técnicos y profesionales por los cuales se decide que hay un sitio mejor que otro, o un sitio que es el óptimo, mejor dicho, para el tratamiento de cierta patología. Entonces esto se reproduce exactamente igual en cualquier territorio a nivel estatal, es decir, en la Comunidad Valenciana tenemos un hospital de referencia que todos conocéis, que es la FE, que evidentemente las enfermedades raras, como antes ha comentado Juan Pablo, o cualquier otra patología que pueda tener, o las unidades de referencia que tenga, en la FE, o hay otros hospitales que tienen unidades de referencia y destacan en su cartera de servicios en el tratamiento de ciertas patologías, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es planificar asistencialmente y, en función de eso, adecuar lo que es la utilización del medicamento a la cartera de servicios, pero para eso es necesario las comisiones de farmacia para la adaptación de esos criterios globales de utilización del medicamento. ¿Cuál es mi cartera de servicios? Esta. ¿Por qué tengo esta cartera de servicios? Porque tengo a los profesionales que necesito para poder desarrollarla, y la puedo prestar porque tengo los recursos y los medios para hacerlo. Y en base a eso diseñas, es decir,
Lo primero es planificar asistencialmente y definir carteras de servicio, que yo creo que esto está ya realizado en todos los hospitales de España, y después de esto ver qué medicamentos necesito, por lo cual realmente la equidad, y volvemos a lo mismo, lo que tenemos es que garantizarla frente al tratamiento de una misma patología. Tenemos que hablar de gestión de enfermedades, no tenemos que hablar de equidad, de que un hospital sea igual que otro, porque no lo son. La cartera de servicios de los hospitales es diferente. Patricia, pero y ahora continuamos con este tema con los otros dos contertulios, tan solo para una cuestión. Entonces tú, este tema de lo que estaban comentando precisamente Ana y particularmente Juan Pablo, de llevar el coste-efectividad a una cuestión más centralizada dentro de las comunidades autónomas y el perfil técnico a un nivel más bajo, tú esto no lo compartes, todo trabajo en red, incluido el coste-efectividad. El coste-efectividad, para mí, lo ideal sería que se definiera en los IPTs, y entonces que no se tuviera que decidir a nivel global, ¿no? Claro, que no se tuviera que decidir a nivel autonómico, sino que se decidiera a nivel estatal. Pero entonces, bajo esa demanda de posicionamiento que se realice a nivel estatal, si a nivel estatal no se realiza, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos a la segunda opción, que es que se realice a nivel autonómico, y que sí que el posicionamiento sea a nivel autonómico igual, con equidad, y dependiendo ya luego de la cartera de servicios que tenga cada hospital, cada uno tendrá incluidos unos fármacos u otros en su guía farmacoterapéutica, pero partiendo de una misma base. Entonces, comparto la opinión que ellos han manifestado, que yo creo que estamos en línea los tres, diciendo que el posicionamiento, dado que además implica presupuesto, implica tener en cuenta la coste-efectividad, se debería de hacer en el escalón lo más elevado posible que pudiéramos. Y dependiendo de cómo a esto respondan, en este caso a nivel estatal, pues tendremos esa opción, o no tendremos esa opción y la tendremos que desarrollar a nivel autonómico. Entiendo. Volviendo un poco al tema anterior de la equidad, y si el abordar esa centralización de las comisiones y a estos niveles que hemos hablado, coste de efectividad más elevado, perfiles técnicos un poquito en comisiones precisamente hospitalarias, ¿ponen fin a los problemas de equidad o todavía nos quedan dar más pasos? Bueno, yo es que creo que el tema de la equidad es más complejo. A mí me ha gustado mucho la frase que ha dicho Patricia de gestión de enfermedades, porque la equidad, la inequidad o la equidad no es solo en los tratamientos farmacológicos. La equidad se puede dar en el momento en que un paciente va a un hospital o a otro, en el diagnóstico, en la lista de espera quirúrgica de las consultas, en otros tipos de tratamientos que no sean farmacológicos. Entonces, yo creo que esto hay que valorarlo en un global y hablar de equidad en resultados de salud, en el resultado que se ha obtenido en ese paciente en cuanto a su salud y en cuanto a su calidad de vida, y no el cómo se ha conseguido. Como se ha conseguido, bueno, pues puede ser de una forma o de otra, pero al final lo que nos interesa es el resultado final. Entonces, yo pienso que, bueno, que por un lado sí que puede mejorar, pero por otro lado puede dar igual lugar a otras ineficiencias. Y bueno, a mí me gusta siempre tener en cuenta lo que es el coste-oportunidad y pensar que nosotros necesitamos mantener un sistema sostenible, necesitamos utilizar esa innovación que nos va a aportar valores en nuestro paciente, y con eso debemos jugar con todos los costes y efectividad que tenemos y cómo podemos hacerlo para conseguir sostenibilidad en el sistema y acceso a esos medicamentos en el paciente. Entonces, bueno, quizá muchas veces el poderlo valorar a nivel local puede producir una mejora en la eficiencia, por lo que estamos hablando aquí de las carteras de servicios y de los presupuestos que tiene cada centro. Evidentemente no va a ser lo mismo un presupuesto de un hospital de nivel 3, de un hospital de referencia, que un presupuesto de un hospital pequeño. Además, en los hospitales grandes pues los presupuestos se diluyen más, los gastos se diluyen más. Entonces, bueno, yo creo que todas esas cosas también debemos valorarlas, y no tengo claro que pueda solucionar los problemas de equidad en su totalidad. Juan Pablo.
A ver, es que yo creo que la equidad se busca, pero nunca se alcanza completamente, ¿no? O sea, podemos hacer entre un paciente tratado, por ejemplo, en Ruanda de una enfermedad y ese mismo paciente tratado en Madrid, por ejemplo, pues hay una inmensa distancia, ¿no? Si tú comparas, dices, pues entre un hospital de Madrid y otro hospital de Madrid, o un hospital de Madrid y un hospital de Valencia, habrá diferencias menores, es decir, y podemos, yo creo que es un camino que tenemos que hacer y tenemos que dar todos los pasos en busca de la equidad, pero cuando diremos hemos llegado a la completa justicia en la aplicación de los tratamientos, pues como decía Ana, pues probablemente no tenga las mismas oportunidades de tratamiento el paciente que llega al hospital muy grave a las 8 de la mañana que el que llega a las 12 de la noche. Es así, porque todo nuestro sistema tiene limitaciones de personal, tiene limitaciones horarias, tiene distintas limitaciones. Yo creo que la equidad hay que buscarla siempre, pero en la ética no solo está la equidad. Yo creo que hemos hablado mucho del coste-eficiencia, ¿no? Y yo creo que aplicar el mejor coste-eficiencia siempre también está en la ética de cada día, es decir, el profesional, y cada uno a su nivel, ¿no? El clínico, pero también el microgestor, el jefe de servicio. Todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer lo mejor para el paciente, pero al precio más ajustado que podamos, porque, como digo, nuestros recursos son limitados y lo que yo pueda hacer con la mitad, esa mitad no es que me la vaya a meter al bolsillo, es que la voy a utilizar en otro tratamiento, ¿no? Eso yo creo que es el criterio que hay que... o sea, ambos criterios tienen que ir muy de la mano, ¿no? Unidos a otros muchos, por supuesto, lo que decíamos de aplicar la seguridad del paciente, pero yo creo que hay que siempre mirar tanto la equidad como el coste-efectividad. Aludiendo un poco al concepto microgestión del que hablábamos antes, pongamos que esta idea de la farmacia hospitalaria centralizada se lleva a cabo, ¿no? Aquí en Madrid. ¿A ti eso te provocaría problemas en la optimización de tus stocks y de tu disponibilidad de medicamentos y del manejo que tú haces incluso de tu presupuesto? No sé cuál sería el modo de hacerlo. Yo pienso que no. En principio, vamos a ver, hay algo para eso que funcionaría, que serían yendo a la compra ya, ¿no? A los acuerdos marco, en el que después los centros se adhieren y tienen sus propios acuerdos, ¿no? Yo creo que eso, el funcionar en una red que tenga para determinadas cosas digamos, una referencia centralizada, yo creo que no tiene que plantear problemas. Sí me preocupa a mí, que lo has comentado antes un poco de pasada, algo que seguro que sí nos preocuparía, y es la rapidez en la toma de decisión. O sea, eso es algo que habría que cuidar mucho, aquello que decía Napoleón, ¿no? De que cuando hay algún problema que quieres dejar dormir, lo mandas a una comisión, ¿no? Que las comisiones, y hablo ya en esta hipotética comisión centralizada en la que se tome alguna decisión que requiera un ámbito mayor, que las decisiones sean ágiles, que no se demoren mucho, porque si algo sabemos los que estamos pegados al terreno en los hospitales es que muchas veces las decisiones no permiten mucha demora y el tiempo muchas veces es un factor muy importante también. Bueno, pues precisamente tenemos aquí a una gestora autonómica que está planteando un sistema en red. ¿Ese sistema en red prevé rapidez en la toma de decisiones? Se prevé, de hecho, actualmente, sin llegar a conformar la red que comentamos de evaluación, selección y posicionamiento, el posicionamiento, en lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, desde hace ya unos años están los denominados SAISE. Estos actúan estableciendo, como hemos comentado antes, tanto los criterios como los protocolos de utilización, y son los que evalúan, al igual que ha dicho Juan Pablo, que en la Comunidad de Madrid aquí también se realizan, evalúan casos que llegan de distinta localización, de hecho están anonimizados, de la Comunidad Valenciana, y en función de los criterios de utilización definidos se evalúan entre los expertos que forman este comité, y los expertos que forman este comité son los clínicos que están día a día viendo estos casos en su propia consulta, con lo cual nosotros, a nivel de acceso de la medicación en la Comunidad Valenciana,
estábamos funcionando así hace un tiempo y es el sistema que vamos a mantener para garantizar, en este caso, la equidad en el acceso de estos nuevos fármacos que decimos o de medicamentos que realmente tienen un alto impacto, tanto sanitario como económico. Entonces nosotros esta vía la vamos a mantener y va a ser, de hecho, una de las grandes patas de la red. El posicionamiento se va a hacer en base a lo que los AISE y las comisiones de posicionamiento terapéutico decidan, y si se decide seguir a nivel de análisis de casos individuales para decidir que ese es el mejor tratamiento para ese caso individual con ese medicamento de alto impacto, pues evidentemente seguiremos por ahí, porque es la forma que consideramos que es la más oportuna para garantizar la equidad en el caso que estamos comentando ahora, que son medicamentos de alto impacto. Ana, ¿compartes las inquietudes de Juan Pablo? En cuanto a las demoras, sí, por supuesto. Yo lo he comentado antes, y yo creo que en algunas comisiones autonómicas funcionantes ha pasado, ese es el tema. Se evalúa tanto, la estructura es pequeña o no es potente o no está bien formada, y al final pues se producen demoras mucho mayores de las que había antes, que en un principio la queja de se tarda mucho en evaluar, y al final, bueno, pues por temas autonómicos, por temas de firmas, de decisiones, de cambios de gobierno, se producen retrasos mayores que los que había previamente. Pues yo no sé, a no ser que hemos tocado en general todos los temas del debate y algunos más, a no ser que queráis introducir algún tema que hayamos tratado y que no hayamos abordado de alguna manera. A mí sí que me gustaría dejar claro que en España tenemos unas estructuras muy potentes de evaluación. Tenemos un nivel muy alto y con grandes profesionales. Como ha dicho Patricia antes, yo creo que la mayoría, un porcentaje elevadísimo de los centros sanitarios evalúan según la metodología madre del grupo Génesis de la SEF, y yo creo que esto lo tenemos que aprovechar, que no lo tenemos que perder, porque es una gran fortaleza que tenemos nosotros, y frente a otros países yo creo que tendríamos que no perder esto y seguir evaluando. No sé, quizá a mí me parece muy buena idea la propuesta de Patricia, que se siga evaluando en los centros, pero que luego esas evaluaciones se lleven a nivel central para ayudar, pero yo luego también creo que ciertas decisiones tienen que bajarse también a los centros. Yo entiendo que igual que hay una cartera de servicios autonómica y luego hay una cartera de servicios en cada centro, pues lo mismo con los medicamentos, una cartera de medicamentos autonómicos, pero luego cada centro que evalúe las necesidades de todos esos medicamentos que tenemos en la cartera autonómica, cuáles son las necesidades que tiene cada centro. Y luego, sobre todo, imprescindible, si la Comisión Autonómica establece unos criterios de inicio de un tratamiento, evidentemente, y también se ha apuntado aquí, tiene que haber unos criterios de suspensión y básico, un seguimiento y una medición de resultados en salud. Y yo creo que ahí también las comisiones locales pueden aportar mucho, porque esto se puede, desde a nivel autonómico, se puede decidir, pero luego los que lo tienen que hacer son los centros y son los profesionales que están en los centros. Y los profesionales que están en los centros, ¿cómo los implicas mejor? Pues haciéndoles participar en una comisión. Ahora que lo estáis comentando, precisamente, ¿creéis que a lo mejor haría falta un think tank, por denominarlo de alguna manera, nacional, en el que se compartan esos resultados y a partir de ahí se llegue a conclusiones, aunque sea de manera no oficial, sino oficialista, sino que de ahí salgan recomendaciones, etcétera, etcétera, pero que sea un think tank nacional? ¿Tú qué opinas, Patricia? Yo creo que es interesante, y de hecho las comunidades estamos mucho más en contacto de lo que a lo mejor se traslada o parece, frente a nuevas inquietudes o frente a compartir experiencias. Lo hacemos de forma activa, oficialmente, a través de la Comisión Permanente de Farmacia cuando se nos convoca, y oficiosamente tenemos contactos que nosotros mismos identificamos cuál puede ser la mejor experiencia y contactamos con la comunidad para trasladarla. Te quiero decir que eso existe, el compartir experiencias, que se haga de una forma más reglada, pues desde luego seguro que sería... Siempre se dice que Comunidad Valenciana, Cataluña, alguna comunidad más están muy adelantada en la recopilación de resultados y en la evaluación de los mismos, también Madrid, pero luego hay otras comunidades pues que van muy atrás. No sé si, precisamente por eso comentaba el del think tank, no se podría compartir precisamente ese conocimiento en registros que permitiría que esas comunidades avanzaran más.
y que se pudiera globalizar más la medicina basada en la evidencia y en los resultados, que es precisamente la conclusión de todo esto, ¿no? Yo creo que a nivel de la hepatitis ya hay una experiencia con el CITEPAC, eso ya existe, y yo creo que la hepatitis va a dar, y todo el abordaje, el plan estratégico va a dar quizás un impulso muy grande a la evaluación de resultados y a la importancia, sobre todo porque han sido medicamentos con un altísimo impacto. Y yo creo que esto es un camino que nos queda por recorrer, que es un camino además que va a ayudar a los clínicos en la toma de decisiones, y es un camino que también depende de los sistemas de información. Cuando comentabas que a lo mejor hay comunidades que están un poco más desarrolladas, yo creo que básicamente es por los sistemas de información a nivel de tanto clínicos como de la prestación farmacéutica que cada comunidad tiene, porque dependiendo de eso vas a ser más ágil o menos en poder poner resultados encima de la mesa. No podemos pretender que los clínicos, con el tiempo que tienen de consulta, se pongan a lo mejor a definir o a cumplimentar una serie de registros. Lo que tenemos que hacer es, con los sistemas de información, integrarlos y ver desde ahí dónde se puede sacar toda la información que sea necesaria. A mí me gustaría también poner encima de la mesa, porque yo creo que no se ha puesto en el debate y quizás sería interesante ponerlo o tratarlo en otro, el alcance de la guía. Nosotros realmente estamos hablando, y en el debate entiendo que se centra, de la guía farmacoterapéutica a nivel hospitalario, pero yo creo que tenemos que dar un paso más allá porque el abordaje de la patología es transversal, dependiendo del sitio. Además, nosotros tenemos un paciente que es probable que haya una sospecha diagnóstica en primaria por empezar un ciclo natural, que puede ser evidentemente de otra forma, que se diagnostique o que se continúe el seguimiento, lo que proceda a nivel hospitalario, que luego la primaria para su seguimiento, que luego a lo mejor este paciente ingrese en un hospital de crónicos o vaya a una residencia o sea atendido en su domicilio. Es decir, el proceso puede ser con posibilidades infinitas, pero lo que está claro es que el paciente, para el abordaje de una patología, probablemente toque la puerta de distintos niveles asistenciales. Nosotros en la Comunidad Valenciana estamos trabajando en la gestión transversal de procesos, porque creemos en que esta es la forma de trabajar, en encontrar quién, cómo y cuándo se debe de actuar sobre un paciente dependiendo de la patología que tenga, y evidentemente la utilización de medicamentos tiene que ir en línea con esto, porque es lo mismo. Es un instrumento, ¿no? Una herramienta que tiene de más el clínico para abordar esa patología, que es transversal, con lo cual nosotros, y la visión que tenemos a la hora de que el producto de esta red sea una guía, es que sea una guía de referencia a nivel de Comunidad Valenciana en todos los aspectos, a nivel de primaria, a nivel de hospitalaria y a nivel de sociosanitario. Y yo creo que es importante el poner el debate, quizás, si no uno próximo, pero en pensar en el alcance de la guía, ¿no? Porque los sistemas tradicionales todos sabemos cuáles son. Hombre, es el gran clásico del problema del escalón asistencial, ¿no? Ese paciente que se pierde por el camino. De hecho, la SEF tiene hay como mínimo, un proyecto con CEFAC, que es la Sociedad de Farmacia Comunitaria, en este camino. Yo entiendo que compartís esta inquietud. Sí, hombre, por supuesto. Nosotros ahora, nuestra especialidad ha cambiado su denominación y es farmacia hospitalaria y atención primaria, y partiendo de la base de que ahora somos farmacéuticos del sistema de salud, pues nuestra orientación ha cambiado, y tanto con la SEFAC como con la SEFAP estamos iniciando proyectos, porque además también entendemos, porque es así la cosa, que el paciente es único y un día está en un sitio y otro día está en otro, y el paciente pasa menos tiempo en el hospital de lo que puede pasar en atención primaria o en un centro sociosanitario. Entonces tenemos que pensar en un único paciente que va recorriendo todos nuestros centros en nuestro sistema. Y en este sentido, esta propuesta de Patricia, una guía única del medicamento para todos los pisos asistenciales, entiendo, ¿cómo la veis? Vamos a ver, una guía única es interesante. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que es una guía para uso en el hospital o en un paciente ambulatorio o en un paciente que viene por su medicación a nuestras unidades de pacientes externos, de lo que es la guía de, como si dijéramos, atención primaria o de prescripción por receta, porque de prescripción por receta se puede hacer una guía y ya hay casos de éxito en este sentido, pero van a ser siempre más recomendaciones
que obligaciones de uso o se usa o no se usa. Yo creo que también tenemos que lo que tenemos que hacer es intentar hacer guías clínicas de tratamiento de enfermedades y guías clínicas donde se contemple todo el tratamiento integral, partiendo desde los medicamentos que son de uso hospitalario hasta el resto de medicamentos que va a necesitar el paciente. Perfecto. Juan Pablo, yo no sé si tú tienes también esta visión de, bueno, sí, somos un hospital, somos un centro, pero necesitamos estar conectados con el centro de atención primaria para evitar el problema de este escalón. Totalmente de acuerdo. Nuestros pacientes deben pasar por el hospital, pero su sitio de estar no debe ser el hospital, debe ser su casa, o en el caso de pacientes institucionalizados, pues las residencias. De hecho, en Madrid sí que se está poniendo en marcha un plan en el que desde las farmacias hospitalarias haya una cooperación con las residencias, al menos con las grandes residencias, para una gestión de los fármacos que yo creo que puede ser muy acertada, ¿no? Antes se hablaba de guía única. Yo creo que una cosa es una guía unificada y otra cosa es una guía única. Puede haber una guía unificada en el que haya distintos ámbitos después de aplicación de esa guía. Es decir, evidentemente no es lo mismo el ámbito hospitalario que el ámbito de la atención primaria, que el ámbito de las instituciones geriátricas, pero el criterio debe ser el mismo, es decir, la búsqueda, lo que buscamos debe ser lo mismo en uno que en otro. De hecho, bueno, yo creo que es muy antiguo, ¿no? Siempre la visión está de la prescripción inducida, que en el hospital puede resultar más eficiente, entre comillas, más barato, vamos a decir en este caso, más barato un fármaco, pues por distintas cuestiones que afectan, pero después si ese fármaco es el que pasa a la atención primaria y es el que pasa a otro tipo de prescripción, igual es al revés, estamos encareciendo, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante, porque no tenemos que engañarnos, la industria intenta jugar sus cartas para lo que le interesa, que es tener los mayores beneficios, y yo creo que la administración debe jugar las suyas para que lo que tenemos, que es limitado, lo que tenemos para los recursos, pues hay que jugarlos del mejor modo para que sean lo más eficientes posibles, ¿no? Y en este caso, como digo, el tener una visión a lo largo de todo el recorrido asistencial del paciente, pues yo creo que ayuda mucho. Perfecto. Pues si os parece, ya vamos pasando a las conclusiones, y en esta ocasión lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar con Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cuáles han sido tus conclusiones de este debate? Bueno, las conclusiones son que comisiones de farmacia hospitalaria sí, que deben de estar idealmente integradas en una red de decisión superior, como decimos, todo lo superior que pueda ser, si puede ser a nivel autonómico, muy bien, incluso si pudiese ser a nivel nacional en cuanto a las grandes indicaciones de los fármacos y a los temas del posicionamiento terapéutico, atendiendo a criterios de coste-efectividad. Eso debería de venir fijado al nivel más alto, pero luego un ámbito local de aplicación, además con visión digamos de microgestión en cuanto a objetivos de centro, en cuanto a evaluaciones de criterios propios de ese centro, etc., ¿no? Sería sí a comisiones locales, pero idealmente con una estructura central. Ana. Yo coincido también con Juan Pablo. Yo creo que debería hacerse a nivel nacional, ya que de momento no tenemos esto. Sí que haya decisiones a nivel autonómico, pero que se siga evaluando en los hospitales, y desde luego evaluando y haciendo seguimiento, midiendo resultados en salud y estableciendo protocolos y guías clínicas específicas para cada centro. Perfecto. ¿Y Patricia? Yo me uno a las conclusiones tanto de Ana como Juan Pablo, y destacar que es nuestra obligación que el paciente reciba el tratamiento óptimo
y para ello, evidentemente, entra tanto aquel que cumple los criterios de coste-eficiencia como el que aporta seguridad, calidad, etcétera. Con lo cual, debemos de ser capaces de coordinarnos entre nosotros, entre las distintas estructuras existentes, con el fin de que haya una sinergia y que todos tengamos ese mismo objetivo, que es el que todos perseguimos. Para nosotros esto es básico y pensamos que desde luego lo vamos a conseguir con el trabajo en equipo, con la creación de la red y con que cada uno tenga el papel que tiene que tener dentro de lo que es el proceso de evaluación, selección y posicionamiento del medicamento. Pues está claro que el futuro de la farmacia hospitalaria parece que pasa por una combinación de la microgestión y la macrogestión autonómica, pero ya si fuera nacional en coste-efectividad sería la risión. Pero en definitiva está muy bien porque creo que hemos aportado una conclusión y una definición de los hechos, que es que microgestión y macrogestión no están peleadas, sino que deben ser aliadas. En definitiva, muchísimas gracias por participar con nosotros, a los tres. Nos quedamos con la idea, Patricia, para un futuro debate sobre el escalón asistencial y el abordaje farmacoterapéutico, y que podrán ver seguramente en los debates de Sanitaria 2000. Muchísimas gracias por vernos, por estar con nosotros, leernos, y nos vemos en otro coloquio.